Entonces, volviendo al tema de subjetividad, que aclaro allí la subjetividad, incluso en el ejemplo que les acabo de mostrar, es un código en el cual no usaron la especificación semántica y el diseñador seguramente sabía qué hacía en base a su experiencia y el código hacía lo que tenía que hacer. Yo como usuario de su código, como un colega de trabajo, tuve que hacer una interpretación y un sentido al código de la cual yo no sabía qué experiencia había hecho él, por qué lo había hecho así. Y eso me trajo muchas dificultades, ¿ok? Y muy seguramente en muchas partes de su código yo encontré implementaciones que después mejoré, que a lo mejor adopté hacia mi forma de programación, porque vi que hacía muchas cosas muy interesantes. Y obviamente hubo un aprendizaje, pero fue un aprendizaje forzoso, difícil. ¿Ok? Si continuamos, vamos ya a empezar a hablar de lo que son las clases. ¿Ok? Entonces, noción de la clase objeto y su relación con el TDA. Definición fuertísima de entender que vamos a tratar de desglosar. La palabra objeto. El curso de programación orientada a objetos. ¿Pero por qué objetos? ¿Qué es un objeto? La palabra objeto proviene del latín objetum, objetum u obietum. ¿Ok? Con la J o con la I. Composición de ob, que significa sobre él o sobre la, frente a, ¿ok? Y getum, que es el participio pasado de yacere, una definición complicadísima. Étimo directo de yacer, que significa tender o echar, tirar, ¿ok? Pero básicamente lo podemos resumir como está en la segunda definición. Así pues, considerando lo anterior, objetum es lo que yace al frente, lo que es visible o la cara externa. ¿Ok? Es lo que ustedes pueden ver de primera instancia, lo visible. En programación, así como en otras ingenierías, lo objetivo, o sea, la cara visible, se suele denominar interfaz. Muchas veces habrán escuchado interfaz de usuario. Como la interfaz de los software. Sí, interfaz de usuario, interfaz. Lo van a ver para muchas cosas. API es Application, Program, Interface. ¿Ok? Es la parte visible. No lo relacionen directamente con lo visual. No siempre interfaz se refiere a lo visual. Se refiere a la parte frontal. El mejor ejemplo que les puedo poner es el de un API, en el cual, para cuando empiecen a trabajar con API, sé que muchos de ustedes seguramente no lo han hecho, pero cuando ustedes llaman a una API, ustedes llaman a una función pública pasando unos parámetros y ellos le devuelven un resultado. ¿Ok? Sea la API interna del sistema operativo, sean APIs expuestas en la web, pero es una interfaz. ¿Ok? La parte visible, lo que está entre la cara o lo que se ofrece al exterior. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo que les voy a hacer para que entiendan bien qué es la parte visible y qué es la parte de la definición sintáctica o semántica. Pero una pregunta, ¿Sí? ¿qué es una API? No es contenido del curso. Salgamos de este y después les digo que es una API. Una API es API Program Interface. Interfaz para conectar un programa con otro. La interfaz para conectar las señales del teclado en el computador. Eso quiere decir API. ¿Ok? No es contenido del curso, no se enrollen en eso. Pero simplemente es una interfaz. Y quiere decir esto, lo que está entre la cara o lo que se ofrece al exterior. El computador, para que ustedes interactúen con el ratón, con el teclado, tiene APIs que ustedes no las ven, les dan eventos para manejar, les dan algunas cosas, ¿sí? Algunas herramientas, pero el computador, cuando ustedes escriben un código o cuando ustedes teclean en su computador,
hay un programa que comunica con el sistema operativo a través de APIs para indicarle qué tiene que hacer, cuáles son las señales, cuáles son los eventos. Eso quiere decir una API, es lo que se ofrece al exterior. En este caso, ustedes han estado usando APIs todo el tiempo, cada vez que escriben en un teclado y no lo saben. El teclado, a través del sistema operativo, comunica con el computador a nivel del sistema operativo y envía esas señales, esos eventos, tiene respuestas. ¿Ok? Pero sencillamente es eso. ¿Ok? Interfaz, importante, no siempre hace referencia al frontend. No es lo mismo. ¿Ok? No siempre hace referencia a la interfaz de usuario, a la gráfica. Puede hacer referencia, o realmente la definición correcta es lo que se ofrece al exterior desde un sistema interno. ¿Ok? De esta forma, en el contexto de la programación, una clase, objeto o simplemente clase, porque así las vamos a llamar, es una representación objetiva de un TDA que define su especificación sintáctica, las funciones, las características. ¿Ok? Por objetivas pretendemos decir que solo nos referimos a las partes externas visibles que tendría un objeto. Un ejemplo sencillo. Yo no tengo acá los ejemplos que le había hecho, porque creo que los borré. Un ejemplo sencillo de esa interfaz. No. Busquémoslas a nivel de documentación para no ver código como tal. Esto que se ve acá, la definición de la clase string, que la mencionamos anteriormente. Si nosotros buscamos la documentación, veámosla en español. Si nosotros buscamos la documentación, hay una descripción. Esta es la definición semántica de cada una de las cosas, ¿sí? Ustedes tienen un string y tienen, además, acá hay varios ejemplos, pero además tienen todas las funciones que pueden utilizar. Déjenme llegar. Es larguísima. Acá está. Tienen todos estos métodos, ¿ok? Definición sintáctica, definición semántica, definición sintáctica, clona, compara, diferentes parámetros, pero siempre hacen parte de la definición sintáctica, ¿ok? ¿Qué es string? No es nada más que una clase. Ellos ponen a disposición de ustedes el método, una descripción que dice específicamente cuál es la finalidad de ese método, y les pone a su disposición la definición sintáctica, cómo la van a llamar, qué parámetros les van a pasar, ¿ok? Pero ¿qué hace por dentro? Ustedes no lo saben. Quizás si en el lenguaje, o si yo entro acá, me dan la definición estricta de cómo lo hace, pero sin embargo no. Vean acá me ponen un ejemplo de cómo comparar. Esto está complicado. Busquemos algún otro que no sea compare. O sea que string es simplemente una clase con múltiples métodos y nosotros simplemente utilizamos el que nos sirva, ¿no? Porque ya sabemos para qué funciona o algo así. Sí. Ustedes han estado usando clases sin saberlo. La O consola sea que, es una o clase. sea que string se podría decir que es un TDA de alguna forma. Absolutamente. Es el TDA de una cadena de caracteres. Ah, entiendo. ¿Qué? Acá, por ejemplo, tienen la función concat. ¿Qué hace? Va a unirles estas dos strings y la guarda acá. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Ustedes no lo saben. Incluso llaman a la clon acá adentro. No interesa. Simplemente él hace la concatenación, que es la unión de lo que está acá más lo que está acá. ¿Ok?
Pero si ustedes se dan cuenta, acá tienen una interfaz. La interfaz es esta, es la definición sintáctica. No saben cómo lo va a hacer. Él seguramente va a reservar la memoria, a crear el vector más grande, a concatenar a partir de donde inicia hasta donde termina. Después inicia la nueva posición en el vector con la segunda palabra. Ustedes no saben la definición, digamos, la programación directa de esa función, pero tienen una idea a partir de lo que ya dijimos, definición sintáctica, donde les dicen cuál es el nombre, qué tipo de parámetros recibe, tienen ejemplos. Todo esto es la definición semántica. Les hacen hasta ejemplos de uso de esa función, ¿ok? Volviendo a nosotros. Estamos acá, volviendo a nosotros. Esa sería su interfaz. Lo que les permite a ustedes ver qué es lo que le ofrece esa clase al exterior. El exterior son ustedes. Él está englobada con sus métodos, su definición, qué hace cada método. Ustedes no lo ven. Ustedes lo que están viendo es la interfaz, la parte delantera. Cuando ustedes desarrollen sus clases, obviamente van a ver dentro la definición de cada uno de esos métodos, pero quien utilice sus clases al exterior, lo que va a ver es lo mismo que yo les acabo de mostrar ahora con la clase string. Va a ver que tiene disponible una cierta cantidad de atributos y una cierta cantidad de métodos. Y esa es la ideología de hacer una clase objeto. Representar un objeto, hacer todas sus operaciones, realizar una buena declaración, definición sintáctica y una buena definición semántica. ¿Ok? Listo. En teoría, esto es todo lo que es un tipo de dato abstracto. Es grueso, es un contenido no fácil de asimilar, pero si ustedes tienen en cuenta todos y cada uno de los... ¿Qué es semántica? Semántica, como palabra o como... o la definición de qué es semántica a nivel de un TDA. A nivel de un TDA. Es lo que dijimos en la primera parte, es la descripción de lo que hace una dicha operación en un TDA, porque van descritas en las operaciones. La definición semántica, volviendo acá, en este ejemplo, la definición semántica de esta función es esta que está acá. Esta. Les muestran cuál es la definición sintáctica, index of, posición de este carácter, y les devuelve la posición de inicio. Ustedes le pueden pasar una posición de inicio, de dónde empezar a buscar en la cadena. Y esta es la definición semántica, les dice qué hace esa función. ¿Ok? Definición semántica es literalmente la descripción, por así decirlo, pero una descripción precisa de qué es lo que hace y por qué. Por ejemplo, acá hay otro tipo de... Todo esto es una definición semántica en realidad. Le está explicando todo lo que pueden hacer con esa función, qué parámetros pasan, qué devuelve, qué tipo de secciones puede dar. ¿Ok? Y de secciones vamos a hablar un poco más adelante. Pero es simplemente eso, la descripción detallada y precisa de lo que hace una operación dentro de su TDA, dentro de su clase, dentro de su objeto. ¿Sí? Y sencillamente, esa es la definición. Eso es todo lo que tienen que tener en cuenta. Haciendo un breve repaso, ¿ok? Van a representar sus tipos de datos personalizados, ¿ok? Van a hacer una extracción de las características más importantes, ¿ok? Van a hacerse estas dos preguntas: ¿cuál es el fin? ¿Para qué puede servir? ¿Cómo lo pueden definir? ¿Y qué representa? Tienen que tener en cuenta los pasos importantes, que es la descripción de ese fin, el conjunto de las axiomas o precondiciones que definen el dominio del tipo,
la especificación de las operaciones posibles a nivel sintáctico y semántico. Y tienen que saber que existe una subjetividad, aunque lo que se quiere lograr en realidad es una objetividad, pero existen estas limitaciones. Es imposible que no existan estas limitaciones, porque cuando ustedes creen sus clases, están limitadas a su conocimiento propio, al conocimiento de las personas que las vaya a utilizar y al tipo de implementación que hayan utilizado. ¿Ok? Hay formas más fáciles de hacer el código, pero que son más lentas a nivel de ejecución, a nivel de memoria, como hay formas que son muchísimo más elaboradas, complicadas, pero gestionan bien la memoria del computador, evitan errores y así sucesivamente. Esas son las limitaciones que van a tener ustedes en sus clases. Y el TDA les va a representar al final su clase, su objeto, lo que ustedes van a usar como herramienta para trabajar durante todo el curso. Acá tenemos unos ejemplos, ¿ok? Ejemplos de TDA. Pensar en términos de objetos es muy parecido a como lo haríamos en la vida real. Una analogía sería modelar un auto como un TDA. Podemos decir que el auto es el elemento principal que tiene una serie de características como podrían ser color, el modelo o la marca. Pero quizás otra persona pueda pensar subjetivamente, no, pero tiene ruedas, tiene un volante, tiene una dirección, puede ser manual, puede ser automático. Allí es donde entra la subjetividad. Por poner otro ejemplo, vamos a ver cómo representar en un TDA una fracción, es decir, esa estructura matemática que tiene un numerador y un denominador que divide al numerador. Por ejemplo, 3 medios, 3 sobre 2. La fracción será el objeto, y tendrá dos propiedades, el numerador y el denominador. Luego podría tener varios métodos como simplificarse, sumarse con otra fracción o número, restarse con otra fracción, etc. Van a tener diferentes operaciones sobre ese tipo de datos fracción. Una aplicación, estos objetos son utilizables en los programas que ustedes hagan. Por ejemplo, en un programa de matemáticas se puede hacer uso de objetos fracción, mientras que en un programa que gestione un taller de autos, los objetos autos. Esto le va a permitir manejar las representaciones de esos objetos en la vida real, llevarlos a su programa. Ese es todo el objetivo de hacer los tipos abstractos de datos. Pero tienen que ser hechos bien, considerando todo lo que vimos en la clase de hoy. Tienen que pensar en todo antes de empezar a desarrollar. Si no lo hacen, solamente van a alargar los tiempos de desarrollo. Con el tiempo, la experiencia, seguramente van a desarrollarlo más rápido, van a tener que pensar menos en esto, pero al final de cuentas, si no tienen una estructura donde ustedes realmente especifiquen qué es lo que les sirve para resolver su problema, van a llegar a mitad del problema y van a decir, no, me faltó el numerador de la fracción, no puedo hacer un programa que me sume fracciones. Y tiene un método exponencial, y si la fracción está elevada a un exponente, no le puse el exponencial. Depende de cuál sea el fin de representar esa fracción. ¿Ok? Estos son dos ejemplos sencillos. El jueves seguramente podemos proceder con ejemplos más complicados. Pero esto es el tema 2. Lo hicimos en una clase. El miércoles yo lo utilizaría para dejar algunos ejercicios y resolver dudas, porque yo sé cuánto es pesado este contenido, pero tienen que asimilarlo bien y entenderlo muy bien. Que acá termina la diapositiva. Profe, ahorita dijo jueves. ¿Va a ser la clase entonces lunes, miércoles y jueves? No, lunes y miércoles. Yo dije jueves, no, miércoles, quise decir. Sí. Y otra cosa escribieron por el chat. ¿Dónde? ¿De acá? Del Meet. Veamos. Sí. De hecho, ustedes pueden acceder para la pregunta que hizo acá. Un ejemplo sencillo sería el console write line.
Esa es una definición sintáctica porque explica lo que hace con palabras claves, y la definición semántica de ese método sería, por ejemplo, muestra una línea de texto en console. Sí, absolutamente. Si ustedes en su programa empiezan a escribir, vamos a crear uno nuevo. Y así vemos también el repaso de estructuras. No tengan problemas cuando descarguen el otro. Esta es una definición sintáctica de la clase principal. Esta es una definición semántica, no tiene descripción porque es la función main, es la que siempre se llama la función principal, a la cual el compilador pone los programas, ¿no? A ver. Conecta. Disculpe, tuve un vacío mental. Estuve por hablarles en otro idioma, pero es la función a la cual el compilador conecta la ejecución de sus programas, la función principal, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, console.writeLine, acá al lado les aparece definición sintáctica, les dice que tiene 18 sobrecargas. Esto lo vamos a ver cuando veamos clase. Ustedes pueden poner funciones que reciban diferentes parámetros, pero la función siempre es la misma, siempre va a escribir una línea, ¿ok? Y tiene su descripción, su definición semántica. Escribe en el flujo de salida estándar el terminador de línea corriente. Si yo empiezo a analizarla así, ya me sale una definición diferente porque él ya reconoce que lo que está dentro es un string. ¿Ok? Y me muestra las posibles excepciones. Todo esto en base que ustedes vayan programando, van a ir viendo qué hace cada uno de los métodos, las operaciones que ustedes hagan. ¿Ok? Yo había quedado a mostrarles que eran estructuras de nuevo. Partamos de esta definición, struct carro. Saben que no podemos usar la ñ, ¿cierto? En el código, por eso les pongo así con doble n. Así hacían cuando yo veía programación 1. Ok. Ahora, como ustedes pueden ver acá, esto es una estructura. ¿Qué les permite hacer una estructura? Esto es un TDA. Esto es un tipo de dato abstracto. Yo rápidamente hice una abstracción, en mi mente obviamente, de lo que sería un carro. ¿Y qué atributos me pueden interesar a mí de un carro? ¿Ok? Sencillamente, no hablemos hasta ahora de operaciones, pero sencillamente esto de acá les permite definir con los tipos de datos básicos del sistema un nuevo tipo de dato al cual yo le doy un nombre. Estoy personalizando un tipo de dato. Y cada uno de los atributos tiene una descripción sintáctica que la semántica no la vamos a poder ver a profundidad porque hace parte de las funciones, pero me permite desarrollar las características que a mí más me interesan de un carro. ¿Cómo hacemos su uso? ¿O para qué sirven? Lo habíamos visto en la clase pasada. Sirven para simplemente yo no tener que definir todas estas propiedades por separado.
para mí es más cómodo saber que existen en un nuevo tipo de datos que yo definí como carro. ¿Ok? Lo que quiere decir que no, esto hace parte de clases. Auto 1 punto marca Profe, o sea, las clases son muy parecidas a las estructuras, ¿no? sí, solo que las clases le dan más posibilidades a ustedes porque pueden definir sus propios métodos, quién puede modificar las propiedades. Eso es algo de ver a profundidad con las clases. Profe, ¿y ese código lo irá a pasar? Sí, sí, sí. Double. Profe, porque ahí cambió float por double. Porque el double les permite representar la doble precisión. Mientras que el float tienen que hacer un parse de el double. Tendrían que hacer la convert to o si no float parse. Float.parse. Y tienen que pasarlo como string. Ven, es mejor usar el de doble precisión de una vez. Entiendo, es como trabajar doble, ¿no? Sí. El de doble precisión les permite además almacenar números más grandes. En C++ era algo que no era necesario. Acá es la forma que ellos tienen de trabajarlo. No sé decirles exactamente el por qué. Pero a efectos prácticos se usa siempre el double. ¿Qué debía ser? BMW. Lamborghini. ¿Qué tal Toyota? No, Un Twingo. estoy viendo que Robbie, que está presente en la clase pero no habla, está diciendo que es por el compilador. El compilador no sabe directamente qué es un double. Me está diciendo que si hacemos así, así lo reconoce. Ven, nos tienen que pasar. Yo no sé si ustedes recuerdan la notación que se usaba para imprimir en C++ o en C. Se le pasaba porcentaje de F. Es el compilador el que no sabe que esto es un flotante. Pero al final es lo mismo. Si ustedes implica hacer una transformación, para lo cual es mejor usar directamente el double. Aparte que les permite almacenar más espacio. O sea, en caso de que queramos usar un float, tenemos que ponerle F al final. Y ya. Sí, Ok, gracias. creo que está mal escrito. Hyundai. Si no me equivoco, con esta ahí. Profe escribió Hyundai, pero bueno. Hyundai. Yo dije que creía que estaba mal escrito. Gris. Le falta el punto. Yes.
Ahora, ¿para qué hago yo todo esto acá? Estoy haciendo la definición o estoy llenando mis estructuras. Si ven que mi estructura me permite con una sola variable manejar todos los simples atributos de esa estructura que yo definí acá adentro, me permite manejar todas sus características, asignarlas o imprimirlas. Ahora lo vamos a ver. Podría también hacer operaciones, sumar, restar, dependiendo de la personalización que yo quiera hacer. Para nuestro caso particular, les quiero mostrar además algo adicional, pero déjenme escribir y ya les explico. Que se puede escribir la ñ. Profe, en vez de auto, ¿no sería auto o es indiferente? No, no es indiferente. Lo hice a No lo propósito. recuerdo. Lo hice a propósito, ya se los voy a mostrar. ¿Qué? Public static. Eso es que le está pasando los datos por referencia, ¿no? No. Por parámetros. Espera un momento. Referencia es que pasa el valor y lo puedes modificar. No, no lo estoy pasando por referencia. Hay una anotación para escribirlos por referencia. Ya les explico todo eso. Déjenme terminar el ejemplo. Ok, acá está nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué hicimos? Básicamente, una definición de una estructura que nos permite representar las características de un auto, de un carro, que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque yo acá en vez de poner hola, voy a poner lista de carros a la venta. Y este es un programa que le sirve a un concesionario, que esto lo puede tener en una base de datos, lo puede cargar desde un archivo, no importa la fuente, pero me va a mostrar todos los atributos de esta estructura. ¿Ok? Si ustedes tienen 1000 carros, 10.000 carros o 2, no les cambien nada. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente tienen ya una función que les muestra ese tipo de datos que acaban de definir con todos sus atributos, ¿ok? Y están agrupados todos bajo un mismo tipo de datos nuevo personalizado que ustedes crearon. Esto, que es la parte del llenado de datos, se puede hacer de diferentes formas. No se suele hacer desde código, pero es un ejemplo simple de para qué les puede servir a ustedes una estructura. Si yo corro acá el programa, miren, me muestra la lista de los carros que están a la venta. Algo así más o menos era lo que usaban en los años 80 para imprimir o vender carros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existían las clases, no existía la programación orientada a objetos, tenían que definir una función que pertenece o que usa los tipos de datos de esa estructura, pero está fuera. Una cosa es esta definición, otra es esta función,
La clase, cuando ustedes vayan a crear los objetos, engloban todo el contenido que a ustedes les va a permitir realizar sus funciones o las funciones que pertenecen a esa clase. La estructura en programación 1, para quienes no lo vieron, les permite simplemente hacer una representación de un objeto. Es un TDA. Esto de acá es un TDA. Muy básico, pero es un TDA. Un tipo de dato abstracto. Si ustedes se dan cuenta, yo empecé a escribir acá y les dije que era porque lo había sacado de la cabeza. Porque yo en el momento pensé, quiero mostrar una lista de carros a la venta. Y como les dije, con práctica podemos empezar a hacerlos directamente. Ustedes no, ustedes tienen que comenzar a pensar. Ok, el cliente me pide una lista de carros a la venta. ¿Qué le puede interesar al cliente? Acá, por ejemplo, pudieran haber puesto un booleano si era usado o nuevo. Pudieran haber puesto categoría de combustible. Pudieran haber puesto muchas cosas. Yo lo hice simple a efectos prácticos de explicar para qué sirve una estructura. Particularidades. Si se dan cuenta que esta notación y la de abajo son exactamente iguales. Tipo de datos, nombre de la variable. Tipo de datos que es mío personalizado, nombre de la variable con la que lo voy a utilizar. ¿Ok? Si se dan cuenta, yo lo separé por coma, al igual que ustedes podían hacer esto. Es exactamente la misma notación. ¿Cuál es la diferencia? Este pertenece al sistema, este lo estoy definiendo yo. ¿Ok? Que dentro va compuesto por puros tipos de datos que pertenecen al sistema. ¿Ok? Y basta. En realidad las estructuras se utilizaban para hacer este tipo de cosas. Ustedes pueden declarar arreglos, pueden utilizar estructuras de repetición, estructuras de decisión en base a estas estructuras, al igual que lo van a poder hacer con las clases. Cuando veamos clases, porque en todas las operaciones van a tener que usar estructuras de decisión, de repetición, pero sencillamente lo importante para efectos prácticos de ustedes es entender esto. Ustedes están creando un tipo de dato personalizado que tiene características y tiene algunas operaciones que acá se hacen de forma un poco diferente, no están muy conectadas a lo que es la estructura, pero usan los tipos de datos con esa estructura. Tiene una definición sintáctica. Ustedes deberían hacer algo como esta función. Profe, tengo una duda. Abajo en la función esa en donde muestra los carros, ¿cómo hizo para conectar esa función con las dos variables, o sea, auto 1 y auto 2 para mostrar a ambos? Les explico. En PR1 ustedes debieron haber visto, no me lo han preguntado 2 veces, así que asumo que no lo vieron, que las variables tienen un contexto. ¿Qué es un contexto? Es el ámbito en el cual existen. Seguramente les hablaron de variables globales, pero no se los explicaron bien. Una variable global es una variable que existe en todo el programa y donde se definen, por lo general, afuera de todo, ¿cierto? Yo puedo poner acá public mi global igual a 5. ¿Ok? No puede tener directamente miembros como el campo. Ah, porque está fuera de la clase. No. Ah. Es una palabra reservada. Public. No me permite hacerlo acá. Veamos. ¿Por qué lo sigue el invalid global call code? Ahora hagámoslo. Ah, porque está fuera de la clase programa, que es la que se ejecuta acá. Perdón, es acá. Ok. Esto es una variable global. Ok. Esta variable global
yo la puedo usar acá. Mi variable local va a ser igual a mi global static. Mi global variable. La estructura no pueden contener, porque está dentro de una estructura, pero ven que acá el programa la ve, la variable, ¿ok? My global variable. Me dice que no la puedo igualar dentro de una estructura, pero me dice, el programa me reconoce mi variable porque es global, está fuera de todos los contextos. Y por contextos, ¿a qué me refiero yo? A las llaves. Las variables de ámbito local existen solo dentro de las llaves. Y se los puedo demostrar acá. Si yo acá quisiera escribir auto 1, no existe. Si ven que no me sugiere autocompletarlo. ¿Por qué? Porque auto 1 y auto 2 están definidas entre estas llaves y existen solo entre estas llaves. Lo mismo pasa cuando ustedes declaran un for, una estructura de repetición. Ustedes pueden hacer esto. Desde i igual 0 hasta i10 y más. Acá i existe. ¿Ok? Acá afuera no existe i. Int b va a ser igual a i. Si ven que no me la reconoce, no existe. Tiene un ámbito local. Existe solo entre estas dos llaves. Porque está definida acá. Si la hubiese definido afuera, me hubiese podido manipularla acá. Entonces tienen que ver un poco qué es el ámbito de las variables. Es algo que se consigue por internet, pero el ámbito de las variables es muy sencillo. Es global, local, superglobales, y simplemente indican, dependiendo de dónde estén declaradas, dónde son visualizables. Acá estoy seguro que yo puedo mostrar mi global variable. Ok, profe, entiendo. Entonces, ¿cómo en la función imprime si las variables son de ámbito local y solamente existen en el static web main? Porque las estoy pasando por copia. Al yo llamar acá, yo le estoy indicando, observen la estructura de la función. Public static void. Pública estática para que se pueda hacer visible en este ámbito, ¿ok? Void no devuelve nada. Vacío. Es un método. El nombre de mi método, que coincide con esto, y yo le estoy indicando que recibe un tipo carro. Cuando no le pongo nada, automáticamente él sabe que es por copia. Si lo quisiera pasar por referencia, tengo que hacer esto. Ref, y me va a dar error arriba. Así no me da error. ¿Cuál es la diferencia entre una notación y la otra? Si no las paso por referencia, puedo hacer lo que yo quiera acá dentro con ellas, pero cuando salga de esa función, auto 1 no sufre las modificaciones que se hayan hecho ahí adentro. Si lo paso por referencia, sí. Si yo acá digo que el auto marca out, en realidad, punto marca es igual a for. Si la paso así, me lo va a modificar en las dos. Si lo paso como referencia. Si yo quito esto y lo quito acá y lo quito acá, me lo va a modificar y me lo va a imprimir, pero cuando vuelva acá en el código, siguen siendo Kia y Hyundai. Aunque para las dos me va a imprimir Ford. Vean que para ambas me imprimió Ford. Pero si yo voy a ver acá, auto 2 no está detenido.
Permítanme rehacerlo. Si yo voy a ver acá, auto 2, en la propiedad marca tiene Hyundai. Vieron que no la cambió. Está detenido después de imprimir. Me imprimió que la marca es Ford, pero en la variable no me la modificó. Esa es la diferencia de pasarlas como referencia o pasarlas como copia. En realidad acá está pasando una copia de lo que contiene eso. Adentro puedo hacer lo que yo quiera con esas variables. Si las paso como copia no se modifican. Si las paso como referencia se modifican. Para determinados casos van a necesitar pasarlas como referencia o como copia. Y la otra pregunta que me hicieron es muy sencilla. Me dicen, ¿por qué acá no se llama auto 1 y auto 2? Por lo mismo, auto 1 y auto 2 no existen aquí. Yo le estoy diciendo que le voy a pasar, o estoy definiendo, que esta función va a recibir un tipo carro. Y este es el nombre con el cual yo manipulo cualquier tipo carro que llegue acá adentro. Yo cambié el nombre a propósito para que ustedes se den cuenta que acá no existe auto, pero acá adentro no existen auto 1 y auto 2. Yo estoy haciendo una función general que va a recibir este tipo de datos y acá adentro, entre esta llave y esta llave, para todos los carros que a mí me lleguen, yo los voy a referenciar con este nombre. No sé si queda claro. Sí, profe, o sea, entonces la función primero recibe los atributos de auto 1 y los reemplaza en la variable local out, ¿no? Sí. Entonces hace todo el proceso y después va con el siguiente. Out se transforma en auto 2. Él pasa una copia de lo que está acá adentro. Yo simplemente le indiqué como generalización que recibe un auto y que dentro de estas llaves todos los autos que me lleguen se van a llamar out. Solo aquí adentro. Obviamente cada auto que me llegue es una copia diferente. Vean, acá tiene unos datos y acá tiene otros. Estoy llamando a la misma función con dos variables diferentes. Y hizo lo que debía hacer. Voy a detener el video.